Continuamos acá con el arte de escuchar. Así somos nosotros con el cliente. Bla, 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 bla. Dios mío, y la persona, ustedes no le leen ni el lenguaje corporal, que está incómodo, que ustedes le están quitando el tiempo. No, de verdad, de verdad. Nos gusta más hablar que escuchar. Miren, dicen los expertos que el hecho de hablar, el ser humano siente que tiene autoridad sobre el otro. El que está hablando siente autoridad sobre el que está escuchando. Pero les cuento que en las ventas es diferente. Nosotros debemos dejar que sea el cliente quien tenga la capacidad de hablar con nosotros, pero eso sí, llevando nosotros el control siempre de la reunión. ¿Y cómo lo hago? Si el cliente habla mucho, si el cliente se distrae, o si nos desviamos el tema porque hay un tema personal que no viene, usted hace una pregunta que lo reconecte. Entonces, como me había dicho, me estaba comentando que usted tenía tal situación. Ya, usted no puede estar ahí 2 horas hablando tonterías. O sea, usted está en algo. No, y hay veces que hay clientes que creen que el vendedor es el psicólogo. Y le cuentan la vida completa. Y uno ahí, no, yo no. Yo le hago una pregunta y ya va. Yo tengo un objetivo en esta visita. Y es que yo te voy a mostrar a ti el catálogo. Y lo voy a lograr. Entonces, hay que tener agilidad mental. Agilidad mental. Escuchar lo que te está diciendo porque alguna pista, algún dato te va a dar. Pero la agilidad mental de decir, este es el momento. Voy a lanzar la pregunta porque ya. Y yo miro el reloj. Yo me pongo nerviosa cuando hablan mucho y les voy a decir algo. Yo hasta me planifico cuánto tiempo yo me voy a demorar en la visita. A mí no me gusta demorarme más de 25 a 30 minutos. No me gusta. Porque entonces la gente cree que una visita de ventas efectiva es una visita de 2 horas y media. Usted allí ocupándole una silla a ese señor. Es un fastidio. Es un fastidio, o sea, yo me pongo en lugar del cliente y yo, que soy una persona precisa en mis cosas, o sea, mi forma de ser, se me sienta una persona a hablarme por 2 horas y créanme que yo empiezo a sudar. Yo empiezo a sudar y ya lo empiezo a mirar porque quiero que se vaya, porque no, ni siquiera lo estaba esperando. ¿Entiendes? No lo estaba esperando, yo estoy ocupada en otra cosa. Y hay clientes que se llevan por una agenda, que es gente bien precisa. Hay gente que es un poco más informal, pero hay otros que no. Y usted tiene que aprender a leer el lenguaje no verbal de su cliente para saber qué tipo de persona es. Miren, lean de psicología, lean de personalidades. Porque en el momento que ustedes comiencen a dominar esa información, ustedes van a tener las habilidades para tratar a la persona que ustedes tienen enfrente. Les cuento que todos los seres humanos somos diferentes, pero hay tendencias en las personalidades de los seres humanos. Hay tendencias. Y esas tendencias se repiten. Y si usted es una persona observadora y usted está en diferentes ámbitos de trabajo o con diferentes clientes, yo soy así. Esta es la personalidad tal. Esta es la personalidad tal. Mi mente ya lo sabe y ya yo sé cómo voy a actuar frente a esa persona, sea en el ámbito de las ventas o no. Entonces lean mucho acerca de libros de personalidades. No le estoy diciendo que se ponga a estudiar psicología. Si les gusta, excelente, excelente, buenísimo. Pero busquen cultivarse en esa área, porque usted está trabajando con personas, usted no está trabajando con números, usted no está trabajando con billetes ni con calculadora, con gente, ¿ok? Con gente. Entonces, miren esto, no somos tan buenos escuchas como creemos. Yo preguntaba, ¿saben escuchar? Sí, yo escucho. No, yo oigo. Eso es diferente de tener una escucha activa. No somos tan buenos escuchas como creemos, porque estamos frente al cliente y estamos pensando en otra cosa, en que tengo que ir por otro lado, que hay una cola, que no sé qué, que tengo un problema personal, tengo que ir a pagar la luz, o que mi hijo está enfermo. Señores, cuando usted entre por la puerta de su cliente, olvídese de su vida. Porque si usted va a estar allí sentado pensando en los 10.000 problemas que usted tiene, créame que usted no va a escuchar absolutamente nada. Usted lo que va a escuchar es su pensamiento, su cabeza. Pero el cliente va a estar hablando así, como en mute. Y usted no se va a enterar de qué fue lo que esa persona le dijo. Miren, hay que tener esa habilidad. Hay que tener esa habilidad. Desconectarme al momento de yo entrar a la empresa. Cuando voy en el carro puedo pensar lo que yo quiera. Pero al momento de estar frente a mi cliente, recuerden que yo tengo tengo un objetivo, tengo una meta, tengo un propósito. Así. Está 2 horas y 15 minutos, 3 horas, se te pasó la otra cita, vas a llegar tarde. Llegué tarde, disculpe, que era el tráfico. Porque todo es el tráfico. Todo es el tráfico. No es que yo me levanté tarde, no, es el tráfico. Ok. No es quien habla quien más vende. Entonces, esa concepción, los invito a que revisen eso, de llegar y bla, 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 y atacar a una persona hablando cualquier estupidez, cualquier cosa, durante 2 horas. Señores, eso ya pasó de moda. Entonces, dejen de ser el vendedor cansón
El vendedor fastidioso, el que se viene a sentar aquí a robarme mi tiempo, a ser la persona que realmente a mí me trae, ¿qué? Soluciones. Y usted para una solución no necesita hablar 2 horas. Si la solución requiere una investigación, una preparación, usted se lo hace saber a su cliente. Mira, sí, hay una solución, pero debo prepararla. No es ahí con él. Usted agarra los datos, se va a su oficina o a su casa y usted prepara la solución, hace una nueva cita. O sea, no es que se le va a aparecer, ¡ay, aquí está! No, no, usted hace una nueva cita, porque eso es parte de ser profesional, y le pregunta y le dice a la persona que usted necesita tanto tiempo para presentarle esa solución. Y ya usted tiene un nuevo objetivo. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Ok. Miren esto. Entonces hay veces que estamos así, no, entonces como María dijo que no hablara, yo llego y yo dejo que el Señor hable y yo no digo nada. ¿Ustedes creen que eso es bueno? No, porque entonces tiene que haber un equilibrio. Acuérdense del 20% que les corresponde a ustedes de hablar. Porque si yo digo que el Señor hable, y yo no le hago ni siquiera media pregunta, ¿ustedes creen que yo voy a irme con datos relevantes de esa visita? O voy a saber si tiene una objeción, por ejemplo. O voy a saber si yo tengo un competidor ahí metido en la empresa. No sé, yo no le pregunté. Yo lo que hice fue que yo era el psicólogo, yo dejé que él hablara lo que él quisiera. Entonces, es peligroso también escuchar demasiado. Pierdes el control. Y el líder es una persona que siempre tiene el control de la situación. El cliente no tiene por qué saberlo. Eso lo sabes tú. ¿Sí? Que él crea que él tiene el control, no importa. Pero tú lo tienes. ¿Sí? ¿Cuándo inicia la escucha activa? ¿Cuándo inicia la escucha activa? ¿Desde cuándo? Desde que te montaste en el carro. ¿Cuándo más? ¿Desde qué? Desde que el comprador inicia a hablar. ¿Quién más? ¿Quién da más? Cuando apagas el habla interna. ¿Qué? Desde el primer contacto que tienes con tu cliente, allí empieza la escucha activa. Desde el momento que tú estás viendo la página web de la empresa, para ver dónde está, qué hace, qué vende, misión, visión, valores, objetivos, cuántos juegos de béisbol hicieron, la cena de Navidad, qué vendió, salió en el periódico, se ganó un premio. ¿Sí? Etcétera, desde que estás viendo las redes sociales, ahí empieza la escucha activa. Porque en ese momento tú estás recibiendo ¿qué? De tu cliente, información. Tú estás recibiendo información. Entonces la escucha activa comienza desde que yo comienzo a investigar a mi cliente. Desde ese momento. Bueno, esto me permite a mí que, si ya yo hice una revisión previa de cuáles pueden ser, según mi creencia, según mi punto de vista, cuáles pueden ser. No quiere decir que el 100% de lo que yo creía, una vez que yo me siente con ese señor, eso se va a cumplir. ¿Ok? Esto me permite a mí prever preguntas y posibles objeciones por parte de mi cliente con respecto a mi producto o servicio. Acuérdense, señores, que la información es poder. La información es poder. ¿Ok? Entonces, preparar la entrevista, investigar, manejar información me permite, y voy a insistir en esto, anticiparme a cuáles pueden ser las preguntas, inquietudes u objeciones que ese cliente pueda presentar en relación a mi producto o servicio. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? ¿Cómo puedo preguntar? A ver, ¿cómo haría usted una pregunta a un cliente? Las necesidades que tiene de lubricación. ¿Pero cómo se lo preguntaría? ¿Cómo se lo preguntaría? ¿Qué tipo de producto está utilizando para lubricar los equipos? Ok. ¿Quién más hace una pregunta? ¿Está usando algo específico? Ok, perfecto el ejemplo. Este señor preguntó cuáles eran las necesidades de lubricación. Eso es lo que yo conozco como una pregunta abierta. ¿Sí? Yo dejo que el cliente me dé información que a mí me interesa. Señores, sean inteligentes al momento de hacer una pregunta. Porque la gente se fastidia de que le pregunten mucho, si ustedes no lo sabían. A mí me fastidia eso. Entonces uno tiene que ver, oye, a mí eso me fastidia, ¿será que le fastidia al otro? ¿Ustedes creen? Uno se tiene que poner en el zapato de la otra persona. Entonces la pregunta abierta te da a ti una información general del contexto del cliente. La pregunta de la joven es una pregunta cerrada, porque las respuestas son dos, ¿sí o no? Las dos preguntas son importantes. No es que todas son preguntas abiertas o solamente sí, no, no.
Hay preguntas abiertas y las voy a combinar con preguntas cerradas. Por ejemplo, yo le puedo a él, para yo saber cuál es la línea que quiere, yo le puedo hacer una pregunta, ¿y le gusta tal especificación? ¿Sí o no? Si te dice no, tienes que irte por otro camino. Pero si te dice sí, ya tú tienes un indicio de que por ahí hay una posibilidad. Entonces, el vendedor tiene que ser muy inteligente y muy astuto. La astucia del vendedor, al momento hasta de hacer la mínima pregunta y cuidar todos los detalles. Entonces, ya ustedes lo dijeron, preguntas abiertas, como la del señor, preguntas en la que la respuesta es de carácter general, o la pregunta cerrada, como la de la joven, que la respuesta es sí o no. Planifiquen sus preguntas abiertas y sus preguntas cerradas, para que no vaya a pasar que usted esté con el cliente y de repente usted se queda como que en un lapsus. ¿Qué le digo? ¿Qué le pregunto? Ay, Dios mío. O sea, el cliente dejó de hablar, usted también, y un silencio. No. Entonces ya usted debe ir preparado. Eso de ser una persona dinámica, le gusta al cliente. Entonces, preguntas adecuadas, preguntas inteligentes. Preguntas inteligentes. Eviten de preguntar lo mismo varias veces. Es desagradable para el cliente, sobre todo cuando es el caso de un reclamo por parte del cliente o una queja. ¿Qué día vino? Tal día. ¿Quién lo atendió? Fulano. Y deme la factura, aquí está. Ah, no es conmigo, es con él. Él va. ¿Y qué día vino? No, conmigo tampoco, es con el otro. Y así ponen a esa persona a dar vueltas en la empresa. ¿Sí o no? Les pasa, ¿verdad? ¿Y ustedes lo han hecho con el cliente? ¿Le han hecho eso? No. Ah, ok, pura víctima. Nosotros lo hacemos sin saberlo. Nosotros también, si no estamos en conciencia de eso, lo podemos hacer. De preguntarle al cliente lo mismo varias veces. ¿Y cuándo fue que me dijo? Dígame si yo no tomo nota. Ay, ahora voy a hacer el presupuesto. ¿Y qué fue lo que ese señor me dijo que quería? ¿Era rojo o era verde? Hay que llamarlo. Mira, usted me dijo qué color era. ¿Tú te imaginas? Quedas mal. Se ve muy poco profesional después que tú estás en una visita y el cliente te da información, llamarlo nuevamente a ocuparle su tiempo para preguntarle lo mismo. Significa que no le prestó atención. No le prestaste atención. Tu escucha no fue una escucha activa. Estabas oyendo y pensando en otra cosa. Entonces eviten, pero si es un detalle que realmente es importante, ¿verdad? Para el negocio, pero usted en ese momento, por una u otra cosa, no lo preguntó y que puede ser una información que se la puedan dar por teléfono, usted llama. Pero si eso requiere una explicación científica, usted no va a poner a una persona que le explique 15 minutos por una llamada. Eso es muy difícil, toca volver a ir. Y explicarle al cliente por qué es necesario que se vuelvan a reunir. Siempre con un propósito, la visita. Entonces, estas preguntas abiertas y cerradas también se hacen en el momento preciso. En el momento preciso, yo voy controlando mentalmente la situación de la reunión. ¿Ok? Bien. Si yo no tengo capacidad de escuchar, si yo no tengo la técnica de la escucha activa, si no estoy en la disposición de escuchar a esa persona, ¿ustedes creen que esa reunión y esas preguntas me den a mí algún resultado positivo? No. Una pregunta que yo lancé al aire como para que él sintiera que yo hablé. Para que no fuera él el que habló y bueno, yo hablé algo. No, usted está perdiendo su tiempo con ese tipo de preguntas. Entonces, ¿de qué se basa esto? Cuando usted está frente al cliente, hay dos aspectos fundamentales para usted tener el control de la situación. Primero, mirar a las personas a los ojos. Muchas veces estamos hablando con alguien y estamos mirando el celular, allá, me distraje porque pasa un pajarito, etc. Siempre hay que mirar a las personas a los ojos. Yo les voy a decir cómo. Y lo otro es la toma de notas. Miren, hay que alternar el mirar y el escribir. Porque entonces hay gente que agarra una libreta y la persona está hablando y no lo ven. Solamente ahí copiando, como si le estuvieran dando un dictado. Señores, se anotan solamente cifras y datos importantes que usted considere. ¿Cuál es el color rojo? Ya, usted lo vuelve a mirar. ¿Cuántas unidades son? 5,000. Ya, usted vuelve a mirar. Pero usted no puede estar, entonces me dijo, ¿qué? ¿Cómo era? Y el cliente se desconecta, señores. En el momento que usted no lo mira a los ojos, el cliente se desconecta porque se distrae y se pone a pensar en otra cosa y se le va la idea. ¿Y qué es lo que a usted le conviene? Que la persona le dé información. Entonces, las notas al momento de la entrevista de ventas, de la visita, cifras y datos importantes y relevantes para yo poder preparar el presupuesto o lo que yo vaya a hacer o la solución. Y siempre mirar a la persona a los ojos.
a los ojos. Entonces, escuchar activamente es siempre descubrir lo que realmente mi cliente quiere, lo que realmente mi cliente necesita. Muchas veces visitamos a un cliente y en ese momento no hay una necesidad. Y yo tengo que tener la apertura de saber eso y saber en qué momento yo vuelvo a entrar. Porque entonces empiezan a insistir y empiezan a llamar y vuelven a ir. La persona te dijo que en este momento no, que es en un mes, en 2 meses o no es nunca, que es dentro de un año. ¿Ok? Entonces, hasta para eso yo debo estar atento. Si vale la pena de yo seguirlo visitando en ese momento o agendar y dar una llamada de cortesía para ver cómo están las cosas. Entonces, hay un mini entrenamiento, ¿verdad? Yo lo puse así, entrenamiento para escuchar profesionalmente. Técnicas de la escucha. Primero, los planes anticipados, que era ¿qué? Revisar la información del cliente, inclusive porque ya puede ser que sea un cliente existente en la empresa, no necesariamente es un cliente nuevo, ¿ok? Puede ser un cliente de vieja data que ya haya tenido alguna relación con la empresa y que alguien de la empresa te oriente acerca de la historia de ese cliente o de tu investigación. Tomar notas dentro de la entrevista, como ya les dije, datos y cifras muy puntuales. Preguntas adecuadas, inteligentes en los momentos adecuados. Preguntas como abiertas y cerradas. Prestar atención, apagar el ruido interno de mi mente, que está uno pensando, ok, no, si yo vendo esto, no sé qué, o tal cosa, y ni siquiera usted sabe ni lo que va a vender. ¿Ok? Entonces, prestar atención real a lo que la persona te está diciendo, verificar la información. ¿Cómo yo verifico la información? En una visita de ventas. ¿Cómo yo puedo verificar la información? ¿Cómo lo corroboras? ¿Haciendo qué? Preguntando nuevamente. Mire, vamos a concretar acá. Vamos a puntualizar. Entonces usted me decía que necesita tantas unidades de tal cosa, de tal color y de tal peso, ¿cierto? Ah, y me está faltando, pues puede ser que el cliente se haya ido algo o que usted se haya equivocado y haya anotado algo mal porque se distrajo o porque no entendió bien lo que le dijo su cliente. Entonces la verificación es muy importante y es antes de salir de la entrevista de ventas. No es después, no es por teléfono, no es a las 2 semanas. La verificación es muy importante. Entonces, miren esto. Esto lo encontré por ahí y me pareció interesantísimo. El ser humano puede decir 125 palabras por minuto, pero el cerebro es 4 veces más rápido que el habla. Entonces hay que llevar un equilibrio entre lo que tú escuchas y lo que tú piensas. ¿Ok? Entonces hay que apagar un poquito el ruido interno y dedicarme esas 125 palabras a entenderlas, porque yo quiero ir más rápido de lo que mi cliente está hablando. Dime, Norma. En la verificación, ¿yo puedo solicitarle al cliente referidos o está mal hecho? Al principio no. Yo te diría solicitar referidos cuando ya el cliente está satisfecho contigo. O sea, que él te diga, oye, sí, porque para tú referir a alguien que de repente tú todavía no sabes si te va a cumplir o no, la persona se puede sentir incómoda por decir que no. Pero si ya tú le quedaste bien a tu cliente, ¿verdad? Si ya tú le quedaste bien y la visita fue, tú ves también, ¿no? El momento de la visita, tú puedes decirle, oye, tú tienes algún colega, siempre les digo yo así, tú tienes algún colega que esté en este mismo campo, en este mismo ámbito, que tú pienses que pueda ser favorable para él, que yo le pueda dar esta información. No le digan, ay, él querrá comprar. No. ¿Tú crees que él puede estar interesado en que yo lo visite para darle la información que tú estás recibiendo? Ah, sí, cómo no, tengo un amigo, tengo tengo aquel. Pero trata de que no sea en las primeras de cambio. O sea, hay que romper primero el hielo. Y que por lo menos el cliente y tú ya hayan tenido unos primeros resultados. ¿Ok? No de venta, porque puede ser que sea un negocio largo, pero que por lo menos ya ustedes hayan iniciado una relación comercial. Miren, cuando yo escucho activamente cuáles son los datos que a mí me interesa saber. Primero, el volumen de negocio que ese señor puede representar. ¿Cómo es el desarrollo que tiene la empresa? Si la empresa está pensando, por ejemplo, en ampliar lo que tiene, en expandirse a otro territorio, dentro o fuera del país. Esos son datos que a mí me pueden interesar. El tiempo que tiene la empresa en el mercado de mi cliente. Si es un cliente de una cartera existente o si es un cliente nuevo. Esos datos es bueno, en lo posible, que yo los maneje antes de ir, porque esto me permite a mí orientar la reunión, que el cliente no te vea que estás perdido, haciendo preguntas a lo loco, a ver si tú te ubicas. No, esto contextualiza la reunión que tú vas a tener con tu cliente. Ya tú manejas información y ya tú sabes por dónde lo vas a abordar.
¿Y qué sabe el cliente de mi producto o servicio? ¿Ha tenido una experiencia anterior? ¿Es primera vez? ¿Ha utilizado productos similares? ¿Tuvo problemas con la empresa? ¿Qué sabe? De los costos, de las formas de pago que yo le puedo ofrecer, de los tiempos de entrega que podemos pautar, el tiempo que demora la prestación del servicio o la entrega del producto. Finanzas de mi cliente, si es un cliente que tiene una deuda, si es un cliente que tiene capacidad de pago, si es un cliente que aplica para un crédito, por ejemplo, si le puedo dar o no ese crédito, cómo lo voy a hacer. Y las características particulares que ese cliente pueda presentar. Acuérdense que cada cliente es un mundo distinto. Y yo tengo que escuchar para ver de qué manera yo lo puedo ayudar. Entonces esto implica que dominar estas dos informaciones significan estar preparado. Estar preparado. ¿Cuál es la actitud de mi cliente hacia mi producto o servicio? ¿Le gusta? ¿Le parece bueno? ¿Le parece malo? ¿Le parece caro? ¿No le parece caro? ¿Ya lo utilizó y no está contento o sí? ¿Cuál es la actitud del cliente hacia mí? ¿Yo logré hacer empatía con el cliente? ¿Le caigo mal? ¿Él me cae mal a mí? ¿Es grosero? ¿Cuáles son los antecedentes comunes? ¿Ya hemos hecho negocios en algún otro momento? ¿Haya estado yo en la empresa o no? ¿Es un cliente de vieja data, como dije? ¿O es un cliente nuevo que yo quiero conquistar para que forme parte de mi cartera? Entonces, señores, observar es escuchar. Observar es escuchar. Ya falta poco para el break. Miren, a medida que yo observo, yo puedo tener lo que yo llamo retroalimentación. Cuando yo obtengo una respuesta de mi cliente, positiva, negativa, una objeción, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo tengo una preparación anticipada, porque ya yo domino la información anterior de la empresa y del cliente, y tengo esa habilidad de observación, porque no es nada más escuchar, es un todo. Yo tengo que empezar a interpretar el lenguaje no verbal de mi cliente. Miren, cuando yo llego a una empresa, yo veo desde la cartelera que está afuera, si hay una noticia, si alguien se murió, puede ser, si se ganó un premio, si hicieron un torneo no sé qué, si tuvieron la fiesta de Navidad, yo todo eso lo leo. Si tienen una revista de la empresa ahí, yo leo la revista y me entero, porque tú tienes que contextualizar. Y además de esto, yo observo la oficina del cliente, cómo está el escritorio, qué adornos tiene, qué fotos tiene. Ay, mira, tú tienes un hijo, ¿y dónde estudia? Ay, yo también. O sea, tú tienes que buscar temas de conversación para romper el hielo antes de comenzar a vender. Y esta observación, tanto de eso como del lenguaje corporal del cliente durante la conversación contigo, a ti te van a dar indicios si tú vas bien o vas mal, si hay posibilidad o no en ese momento de cerrar esa negociación. Además de esto, ya habíamos hablado de lo que es la capacidad de interrogar, de escuchar y por último, llegar a lo que nosotros llamamos la comprensión de necesidades y problemas del cliente. Para yo comprender esa necesidad real, tengo que pasar por aquí, porque nosotros creemos que lo que escuchamos es lo que el cliente necesita. Pero si yo no escucho entre líneas, si mi escucha no es activa, y si yo no manejo el lenguaje no verbal, y si yo no leo entre líneas, difícilmente yo voy a poder llegar a este punto. Entonces, esa es la razón por la que la cotización no pasa. Esa es la razón, que yo no he logrado comprender realmente cuál es la necesidad de mi cliente. Entonces, si yo manejo esto, como les dije, tengo una alta probabilidad de cerrar mi negociación. Pero, ¿qué es lo que me impide a mí escuchar durante la venta? ¿Qué es lo que te impide escuchar? La indiferencia. Cuando el cliente te está hablando y tú estás pensando en otra cosa. O estás molesto y no te importa lo que él te está hablando. La impaciencia. Porque yo quiero cerrar este, necesito que lo compre ya y que lo compre ya y que lo compre ya y que lo compre ya. Y no es ya, es cuando el cliente lo decida. O si tú lo guías para que lo haga en el momento que le conviene a los dos. ¿Ok? Entonces yo llego ahí con una impaciencia y eso se nota. El prejuicio hacia mí, hacia la venta, hacia el vendedor, hacia el cliente, hacia la empresa, hacia mi producto. Puedo tener miles de prejuicios que me están impidiendo a mí realmente llegar a lo que es la escucha activa. La preocupación, situaciones personales, por ejemplo, que tú traes contigo a tu trabajo, afectan negativamente tu desempeño en las ventas. Y el mal uso de las palabras. Miren, cuando nosotros hablamos de la verificación, como decía Norma, hay que preguntar, porque hay veces que el cliente no conoce el lenguaje técnico, puede ser, para explicarte a ti lo que él está buscando. Entonces hay que buscar un punto donde si tú estás
escuchando y leyendo entre líneas y leyendo el lenguaje corporal, etcétera, etcétera, darte cuenta que es que el señor no maneja el lenguaje y tú ayudarlo. Entonces usted me quiere decir tal cosa por esto y por esto, ¿sí o no? Y tú con las preguntas abiertas o cerradas, porque puede ser que sea un cliente que no sea conocedor del tema, puede ser que es una venta muy técnica, por ejemplo, y que la persona no es un especialista, porque eso puede pasar. O que el cliente todavía, tú no le has dado a conocer a profundidad cuáles son tus productos y servicios. Y el cliente está perdido. Entonces toca, con tus palabras, guiar la conversación hasta que tú te des cuenta qué es lo que el cliente quiere. Y entonces, ¿cómo escucho con más atención? Primero, fomentando la autodisciplina. Autodisciplina. Tengo que estar en conciencia, en control de mí mismo. Por ejemplo, evitar interrumpirlo mientras está hablando. Ay, porque estoy desesperado. Ya, ¿está hablando mucho? No. Nunca interrumpir al cliente. Tú puedes hacer una pregunta de una manera muy sutil para traer otra vez el tema. ¿Ok? Entonces tendemos a interrumpir a la persona, a nuestro interlocutor, porque nosotros estamos apurados, estamos estresados, estamos impacientes, nos queremos ir y ya yo quiero salir de esto. Entonces nunca interrumpir al cliente. Además de eso, escuchar entre líneas, que es el lenguaje no verbal y, como les dije, observar a tu alrededor. El entorno, el ambiente de la empresa. Es muy importante que tú aprendas a observar eso. Y la capacidad de retención, tu agilidad mental, ¿verdad? Apagar el ruido es algo que tú lo puedes ejercitar. Ejercitar tu cerebro para las ventas. No desintonizar al cliente. Cuando tú mismo lo distraes con cualquier cosa o con cualquier pregunta que no tiene nada que ver con el objetivo. Tú sacas a la persona y lo desconcentras de lo que tú quieres lograr. Entonces tú mismo no ser un agente que desconcentra al cliente y olvida tus emociones. Si tú estás molesto, si estás bravo, si estás triste, si estás eufórico, porque hay gente que quiere, eufórico, y así soy más simpático, y no. O sea, a veces la gente desconfía cuando ve una persona muy feliz. No, en serio, desconfían de la persona. Entonces, mantengan el equilibrio, sonríe y ya. Ni euforia, ni ira, ni nada de eso. Las emociones tú las dejas en el carro antes de bajarte, todo de tu cliente. Evitando las distracciones. Si el cliente está distraído, porque miren, pasa mucho, que entonces el cliente entra la secretaria, entra el otro gerente, entra el contador, lo llaman por teléfono, lo llama la esposa, el WhatsApp, le llega un correo. Entonces uno dice, Dios mío, pero ¿cómo hago? Entonces usted espera el momento y le dice, vamos a resumir lo que estábamos hablando. Como decíamos, quedamos aquí. Pero si usted se pone a distraerse, yo entro en la conversación pensando en pajarito, ¿qué pasó? Usted no va a tener armas como traer al cliente otra vez al contexto. Entonces mi cerebro, yo lo tengo que ejercitar de manera que ya yo sé en qué parte de la conversación estábamos, que estaba a punto de decirme lo que yo quería, Dios mío, pero se distrajo. Y entonces en ese momento, bueno, como veníamos conversando, hagan un resumen y que sea corto. Porque si la persona es así ocupada, ustedes no pueden estar haciendo un resumen de media hora, porque créanme que va a entrar otra persona y lo va a interrumpir. Entonces, traer al cliente a contexto, porque ustedes están escuchando con atención y tienen retentiva. Entonces ahí, ¿cómo veníamos? Mire, para resumir, que lo veo que está bastante ocupado, pero vamos a resumir acá para yo poder puntualizar la información que me voy a llevar. Ya, eso es. Bien, entonces en esta segunda parte del taller vamos a hablar acerca de las técnicas, ¿verdad? A eso vinimos, a las técnicas. Pero yo les apuesto que más de uno cree que se va a ir de aquí con, dame la receta, paso A, paso B, C, D, ya. Eso no existe. No hay una receta mágica para las ventas. Yo creo que no hay una receta mágica para nada en la vida. Todo se basa en la persistencia, en la organización, en la disciplina. Esa es la receta.